concreta utilização de arma de fogo durante Y nos vamos en vivo a Brasilia, la sede del Supremo Tribunal Federal, donde el juez Luis Fux da parte, continúa dando, esto es, insisto, en vivo y en directo, parte de los argumentos respecto del juicio contra Jair Mesías Bolsonaro. Luis Fux es el tercero de los jueces del Supremo Tribunal Federal, de la máxima corte del país, que está evaluando el caso. Recordemos aquí que la máxima corte de Brasil está compuesta por 11 jueces, pero que el caso de de Bolsonaro es evaluado por la sala primera, una sala que tiene 5 jueces. 2 votaron ayer y lo hicieron por la positiva, por la condena. El primero, Alexandre de Moraes. El segundo había sido Flavio Dino. Se esperaban, eran cantados los 2 votos. Bueno, el tercero, Luis Fux, no ha votado aún, pero en una larga exposición parece inclinarse hacia un rechazo de la condena, lo cual ubicaría la situación 2-1. Pero veamos cómo está ahora este conteo que estamos haciendo, de alguna forma, a medida en que se van conociendo los votos. Acá los tenés. El primero fue Alexandre de Moraes, votó por la condena, es el juez que llevó adelante la investigación, es el relator, es el que viene investigando a Bolsonaro y a los bolsonaristas desde hace muchos años, por lo menos desde 2020, alguien a quien Bolsonaro, siendo presidente, había querido destituir. Hay una animadversión absoluta, hay muchas evidencias que han sido publicadas en los últimos años que muestran irregularidades incluso y abusos de poder por parte de Moraes contra Bolsonaro o contra miembros de la coalición bolsonarista, con denuncias, por ejemplo, de cierres de cuentas, bueno, de varias cuestiones de cierres de cuentas, me refiero a cierres de perfiles en redes sociales por difundir noticias favorables a Bolsonaro. Se esperaba. Lo mismo Flavio Dino, que había sido el ministro de Justicia de este tercer mandato de Lula, que por lo tanto, imagínense, es alguien que asume como primer ministro en este mismo mandato de Lula. No es que había sido ministro de Justicia en un mandato anterior, en este mismo mandato, y que al liberarse una vacante decide promoverlo. No había duda que su voto iba a ser alineado con el de Moraes. Bueno, este es el tercer juez. Lo nombró Lula también, pero en su segundo mandato. Es un juez que tiene ya otro aplomo, otra trayectoria dentro de la Corte, y daba algunos argumentos por los que se termina justamente votando de esta manera. Volvamos a ver la placa con los resultados. Vamos a estar viendo esto de a poquito. Se espera, te digo, para cualquier momento, para cualquier momento la votación de Fux, porque ya viene desde hace varias horas hablando, ya por lo menos 3 horas que está llevando esta exposición. Para después se espera Carmen Lucia, que fue designada por Dilma. Es otro voto que podría eventualmente estar en duda. Lo que sucede es que se necesitan 3 para una condena, y no hay duda de que Cristiano Zanin, que fue abogado personal de Lula en los juicios que tuvo en su contra y que Lula también designó en este tercer mandato como juez del Supremo Tribunal, va a terminar votando por la condena. Por eso ya es prácticamente un hecho que Bolsonaro será condenado. Pero te propongo que repasemos los argumentos que daba Luis Fux hace instantes, porque está hablando ahora, pero al principio, por los cuales en principio consideraba que el Supremo Tribunal, en las condiciones en las cuales se está llevando adelante este juicio, no tiene competencia para juzgar a Bolsonaro. Escuchémoslo. A análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento,
impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Hablaba de que para él lo que correspondería es la nulidad, por cuestiones de vicio legal, pero también de fondo. Porque, entre otras cosas, una de los que plantea Luis Fuchs es algo de lo que nosotros te venimos hablando desde hace tiempo respecto de este juicio que se lleva adelante contra Bolsonaro y contra los otros 7 imputados que habían sido miembros del gobierno, en algún caso también miembros de las Fuerzas Armadas que habrían participado de esta trama. Y es que no se puede computar un hecho consumado, lo que sería un golpe de Estado o un intento que se pone en práctica para dar un golpe de Estado. Entonces imagínense que Bolsonaro emitía un decreto donde dice se anula el resultado de las elecciones, donde movilizaba a un sector del ejército para que procediera, por ejemplo, a detenerlo a Lula, y que entonces después, imaginemos, ¿no?, en esta situación fantasiosa, aparecía otro sector del ejército que le hacía frente a los que se habían levantado y Bolsonaro era obligado a renunciar, era metido en la cárcel y el golpe se frustraba, ¿no? Ese es de alguna forma, uno puede decir un plan fallido, pero un plan que se puso en práctica. No es lo que ha pasado aquí. Bolsonaro no emitió ningún decreto, nunca hubo ningún alzamiento militar, nunca hubo ningún pronunciamiento, ninguna acción concreta, oficial, en la línea de hacer un golpe de Estado. Lo que se discute es que hubo reuniones en las que se discutió acerca de la posibilidad de llevar adelante un golpe de Estado que nunca se terminó llevando a cabo. Esto es por lo que está siendo juzgado Bolsonaro. Entonces lo que dijo Luis Fuchs es de sentido común. No podemos eventualmente decidir si eso es un delito o no. Ahora, no podemos decir que discutir robar un banco es lo mismo que entrar, agarrar las armas, forzar el ingreso al banco, disparar varios disparos y robarlo efectivamente el banco. No puede ser lo mismo. Incluso aunque también pueda ser un delito planificar un golpe de Estado que no se termina ejecutando. Bueno, es una cuestión elemental que no ha sido considerada por De Moraes. Por eso De Moraes va a estar a favor seguramente de que Bolsonaro sea condenado a 43 años de cárcel, es decir, lo mismo que le correspondería si el golpe hubiera sido exitoso. No fue lo único que planteó Fuchs de términos de discrepancia con De Moraes. También dijo, acá hay que cuidar el rol de la Corte. La Corte no puede actuar como un órgano político, no puede convertirse en un actor que intervenga en el juego político casi que en función de simpatías, porque eso sería un rol partidario que la quita por completo de su lugar de árbitro, que no tiene que intervenir en la cancha más que para impartir justicia, justamente como ocurre en cualquier deporte. Lo que está sugiriendo acá es, acá hay una corte que está politizada, una corte que claramente ha decidido políticamente que el bolsonarismo es una amenaza para Brasil y que por lo tanto hay que sacarlo de la cancha, independientemente de la cuestión legal concreta. No muy diferente de lo que sufrió Lula de parte del juez Moro, del juez Sergio Moro, que se probó que fue abiertamente parcial en todo lo que fue el proceso judicial en contra del hoy presidente. Un proceso que termina siendo anulado finalmente por la Corte Suprema. Entonces, fíjense que acá hay una tendencia que no importa si el que gobierna es de izquierda o es de derecha, hay una tendencia a la politización de la justicia brasileña que está siendo denunciada por el juez que está en este momento hablando, que lo ves allí, que también la sufrió Lula. Porque esto es indudable. Recordemos, Lula termina siendo encarcelado durante más de 500 días por la denuncia de que supuestamente le habían pagado arreglos en un triplex que tenía en la localidad de Guarujá, en San Pablo. Era bastante endeble en sí lo que había en contra de Lula y mucho basado en delaciones de empresas, en ese caso era la constructora OAS. Bueno, la misma historia parece estar repitiéndose en este caso, donde hay una cuestión muy política que está planteada allí y ya se ha manifestado, pareciera, en contra, por lo menos de buena parte de las imputaciones que hay contra Bolsonaro. No sabemos si se va a manifestar en contra de todas, porque son varias las imputaciones que hay, entonces hay que esperar. Pero daría la sensación de que Luis Fuchs podría convertirse en el primero de los jueces del Supremo Tribunal
que no estaría de acuerdo con la condena. Hay alguna duda respecto de qué pueda decir Carmen Lúcia también, porque en reserva Fuchs y Lúcia eran dos de los que no estaban muy contentos y muy cómodos con lo que estaba haciendo sobre todo el juez de Moraes. Juez que ayer pronunciaba su discurso después de una larga exposición y su opinión de que la única opción aquí era plantear que Bolsonaro había tratado de hacer un golpe de Estado con todos los elementos que había sobre la mesa y que por lo tanto debía ser condenado. La parte más importante entonces de la presentación que hacía Alexandre de Moraes. Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Bueno, la cuestión central para de Moraes es, acá se formó una organización criminal que se reunió aprovechando el aparato estatal para armar un golpe de Estado y una abolición del Estado Democrático de Derecho. ¿Qué es lo que planteaba Fuchs? No está probado. Primero, no son lo suficientemente consistentes las pruebas que presentó la Procuraduría General, la Fiscalía básicamente, para sustentar esto, que para de Moraes sí se da por probado. Fuchs lo que planteaba es, bueno, muchos de los relatos y muchas de las evidencias son relatos que supuestamente de voces que se escucharon y que recogieron periodistas en los campamentos que estaban pidiendo un golpe de Estado en las horas previas a que Lula asumiera este tercer mandato en enero de 2023. Ahora, no hay pruebas de que esas voces que estaban supuestamente pidiendo un golpe estuvieran directamente articuladas con Bolsonaro y con los otros 7 imputados para decir acá hay una organización criminal. Además de que otra cosa que critica Fuchs es, por cierto, acá se está planteando como 2 delitos separados, abolición del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Y lo que dice Fuchs es, pero acá el objetivo sería un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho es como otra forma de decir lo mismo. No podés plantear acá como 2 delitos diferentes cuando se trata de un mismo delito. Lo que está queriendo decir Fuchs es, detrás del intento de Moraes hay una idea de una condena ejemplificadora, más allá de toda evidencia, más allá de cualquier, de lo que podría ser una condena puntual. Acá lo que estaría buscando es una condena ejemplificadora que plantea el título Bolsonaro, 40 años preso por golpe de Estado. Bueno, en una línea muy parecida a lo que escuchaba recién de Moraes, estuvo el ex ministro de Justicia de Lula, hoy juez de la Corte, Flávio Dino. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o palio da Constituição de 88. É como voto, senhor presidente. Acompanhando o relator afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Muito obrigado. Bueno, el argumento entonces es, acá no hay un activismo judicial, acá lo que hay es un análisis riguroso de las pruebas y por lo tanto votamos en consecuencia. Sigue hablando Luis Fuchs, estamos obviamente a la espera de que confirme cuál va a ser el sentido de su voto y entonces podremos continuar anotándolo en su casillero y veremos si es la confirmación definitiva de que ya hay condena contra Bolsonaro. Todo hace pensar que el voto no va a ir en esa dirección, o si vamos a tener un 2 contra 1, lo que obviamente depositará la atención luego en la expresión de Carmen Lúcia, que será la 4ª jueza que le tocará presentar sus argumentos y anunciar
en qué sentido va a votar, si a favor de la condena o en pos de una absolución del expresidente y de los otros 7 acusados. Por cierto, el abogado del expresidente hizo hincapié en algunos de los argumentos por los que cree que este juicio tiene poco sustento para condenar a su cliente. Escuchémoslo. A gente espera que julguem conforme o direito. Esse caso, se for, como eu disse sempre a vocês, a se seguir uma linha estritamente jurídica, o presidente tem que ser absolvido. Bueno, el testimonio, obviamente esperando que se siga todo el curso legal y argumentando la no culpabilidad de su defendido, en este caso del expresidente Bolsonaro. Mientras tanto, en la sede del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia, sigue hablando el ministro Fux. Es el tercer juez que va a emitir su voto, probablemente en algunos minutos, porque ya lleva alrededor de 3 horas de exposición. Es muy probable que en algunos minutos termine expresándose. En principio pareciera que va a ser en contra de la condena a Bolsonaro, por lo menos de la condena en la mayor parte de los delitos, pero aún aguardamos que termine de confirmar su voto. Seguimos en vivo desde Brasilia con este juicio histórico. Se define el futuro del expresidente Jair Messias Bolsonaro. Os danos estariam relacionados a uma unidade de desígnio dos réus para o projeto violento de poder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, com um propósito...